Cadena 3 presenta La Mesa de Café. La mesa de un café Es presentada por Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. ¿Qué día, no? Informativamente nos pasó por encima. No hay nada que sea noticia en el día que fallece el Papa. Vamos a compartir la mesa de café con alguien que no es que lo conoció el Papa, conoció a Jorge Bergoglio, lo conoció mucho, lo conoció de muy cerca, tuvo una relación que por momentos él mismo calificó, según estoy repasando y releyendo, como una relación casi de padre e hijo, que es Federico Walsh. Walsh fue asistente, amigo, vocero de Francisco de Bergoglio, cuando era todavía cura y arzobispo de Buenos Aires. Gracias por sumarte a nuestra mesa de café, Federico. Miguel, mi nombre, ¿cómo estás? Buen día. Miguel, buen día para vos y toda la mesa. Gracias por la invitación a compartir este momento. ¿Cuántos años compartiste con el padre Bergoglio? Fueron muchos. Mira, desde principio del 2007 hasta que me dijo Federico, nos vemos a la vuelta, y no volvió más. Trabajé con él y después, bueno, siguió, ¿no? Esa amistad, esa cercanía siguió a lo largo de los años hasta hace poco que nos escribimos por última vez. Vos sos el famoso Federico, digo, porque todo el mundo cita esa mención, ¿no? Federico, nos vemos a la vuelta, y no volvió más, se fue con una valijita. Curiosamente, Federico, también está la otra versión. Es tan difícil en el mundo de las redes y de los fake news saber con qué se queda uno. Está esta que vos estás ratificando, te dijo, nos vemos, o sea, él pensaba que iba y volvía, y están los que aseguran que Bergoglio viajó a ese cónclave sabiendo de antemano que él iba a ser el Papa. Vos lo desmentís a eso, ¿no? Mira, yo creo que sí y no. Por un lado, mira, sí, porque por un lado, él me dijo, nos vemos a la vuelta, y creo que también lo hacía como una forma de quitarle presión al tema o a la charla, porque en esos días previos lo veíamos como un cardenal papable. Era alguien que, para nosotros, los que trabajábamos con él, estábamos allí en la curia, veíamos que era ese papa que la iglesia estaba necesitando. Pero claro, eso era muy subjetivo nuestro, y él creo que también buscaba como sacarle eso, y por otro lado él ya había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires. Pero por el otro, también él venía de ser en el cónclave anterior el que había salido segundo, según cuentan Claro, de aquella época. Entonces era un cardenal conocido, también reconocido por su pensamiento, por su posición sobre algunos temas. Catalizaba un poco, me creo que parece, también tenía esa intuición. por lo que nos han contado, Federico, vos lo debes haber sabido en primera persona. En ese cónclave anterior de Ratzinger, a ver, las tendencias más o menos históricas de la Iglesia Católica de Roma, más reformistas, más conservadores, bueno, ya Bergoglio representaba una línea. Pero déjame que lo incorpore, porque los chicos en la mesa te quieren preguntar, y Chema Forte, nuestro periodista en España, en Madrid, ha estado siguiendo la información desde el primer minuto, y también quiero que participe de la mesa. Primero, el saludo, Chema, ¿cómo estás? Buen día. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Las palabras de Federico me han llevado a una conversación, varias conversaciones que mantuvimos hace 13 años, 12 años y medio. No sé si tú las recuerdas. Federico, Previas a Ejercía... Sí, porque había una corriente. La respuesta ha sido estupenda, porque ese sí y no corrobora esa ola que había de que iba a ser electo Francisco. La duda era aquí en España si iba a ser Francisco o iba a ser Rodríguez Madariaga, hondureño. Esa era la duda. Pero aquí en España se sabía que iba a ser o uno u otro.
Era muy curioso cómo se vivió esos días previos al cónclave en donde fue elegido Jorge Bergoglio Papa. ¿Te suena, Federico? Sí, cómo se fue perfilando, ¿no? Sí, sí, cómo se fue perfilando. Digo que sí también porque Bergoglio en aquel momento cambió su pasaje de la Roma 2 veces. Lo cambió él personalmente. Fue adelantando el viaje. Y ahí ya empezamos a ver que algo podía haber. Pero sí, siempre con ese bajo perfil que él tenía, como bien dice Chema, sonaba como papable, ¿no? La verdad que sí. Y pasaron 12 años. Agustina. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Creo que Agustina, y lamentablemente se mezcla mucho la política en muchas cuestiones y opiniones que surgen. Por supuesto, cada uno puede y la opinión es libre, pero digo, en muchos casos eso empaña muchas otras cuestiones que tuvieron que ver con la vida de Bergoglio. Y vos que lo trataste, que lo conociste personalmente, te pido hoy una reflexión sobre su persona. El que tal vez nosotros no vimos nunca y el que solo vieron vieron y trataron quienes tuvieron eso, un acceso cercano. Pasa mucho con quienes están en el foco público. La gente verdaderamente no los conoce, no sabe, hay una idea generada en base a muchas cuestiones, a lo que dicen, a lo que hacen, pero te pido en este caso que aprovechemos el tiempo que compartiste con él para una reflexión, cómo era, qué le gustaba, qué era lo que verdaderamente le interesaba, cómo lo viste en los años de papado, estuvo realmente cómodo con lo que hizo o qué te fue contando. Sí, mira, a ver, él siguió siendo el mismo, solo que ahora lo veíamos de blanco, ¿no? Yo en ese trato que tuve la bendición de poder tener con él ya siendo papa, nos tratábamos como si estuviéramos en Buenos Aires. Yo le seguía diciendo padre, él me seguía diciendo Federico, y conversábamos sin ningún tipo de protocolo. Él siguió siendo el mismo, esa persona sencilla, austera, con teléfono, yendo él en persona, no solo a ver sus lentes, a visitar a un amigo, sino tomar asuntos delicados como el año pasado cuando en persona fue a la embajada rusa ante el Vaticano para hablar con el embajador. Digamos, esos gestos sorprendentes, ¿no? Que por ahí sería hasta lo lógico. Uno dice, bueno, si tenés que hablar algo con alguien, que no es intermediario, vos vas y... Pero bueno, era el Papa también, por otro lado. Entonces, y él trató siempre de seguir manteniendo esa esencia, como veíamos. Trató de que ese mundo del Vaticano no le hiciera perder eso que a él tanto le gustaba y le hacía bien, que es el contacto con la gente, con el otro, sus reuniones, sus charlas mano a mano. Y en eso, algo que por ahí en Argentina saltó más, se veía más, fue cuando él se encontraba con determinadas personas, ¿no? Bien decías vos, Agustina, y Miguel también lo hablaba ahí al comienzo de la mesa, bueno, a veces su encuentro con personas que para uno podían resultar polémicas, pero él tenía y siempre tuvo esa extraordinaria capacidad de dialogar con todos, sin importar procedencias, creencias, formación, pensamiento, y lo demostró no solo con la política, sino con el mundo del periodismo, de las letras, de la política internacional. Pero bueno, es cierto que en algunas cuestiones no fue fácil entenderlo, o por lo menos nos generó el interrogante. Federico, ahí queda sí. un interrogante sobre esto mismo que estás diciendo. Guillermo es mi nombre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Por qué no vino a la Argentina? O sea, a ver si vos, tan cercano, es una pregunta que se siguen haciendo nuestros oyentes todo este tiempo, se la hicieron durante 12 años, pero ¿por qué no se hizo el lugar para bajar en la Argentina? Pasó por encima de la Argentina un par de veces. ¿Por qué no se hizo ese tiempo? ¿Qué pasó? Creo que finalmente ya el año pasado se
se quedó sin tiempo, ¿no? Su estado de salud finalmente no se lo permitió, y él eso no se lo esperaba. Pero en los inicios hubo algunos intentos. Él había pedido como condición de que no lo usaran políticamente, no se le colgaran de la sotana, sino que, por decirlo de algún modo más de mesa de café, sí. Sino que hubiera un respeto de todo el arco político y de todas las organizaciones por su presencia. Ese acuerdo finalmente no se logró, pasó el tiempo, hubo años electorales, y yo creo personalmente, ¿no? Esto es algo mío, que finalmente con el paso de los años, quizá de manera inconsciente, él tuvo como alguna resistencia o le esquivó al viaje a la Argentina porque iba a remover seguramente sus sentimientos, ¿no? Cuando uno se pone más grande, entonces por ahí esa Argentina que él había dejado ya no era la misma, la gente que él había conocido tampoco. Me inclino a creer que ya en estos últimos años la cuestión fue una cuestión más afectiva y emotiva. Su no venida, planteando, tenía presente esta perspectiva, digo, y que tiene una lectura argentina. Chema notablemente tiene una perspectiva diferente. Cuando hablamos de este tema, Bergoglio, para los argentinos, produce rápidamente divisiones. Los que lo quisieron y no, los que le parecieron que unió la Iglesia y los que creen que la dividió, los que tienen demasiado en cuenta su filiación política antes de ser papa. En cambio, desde Europa es diferente, Chema, ¿no? Sumate sobre este punto. Me parece que, leyendo hoy las reacciones inmediatas, desde Europa no se lo ve así como peronista o no peronista, se lo ve como reformista o no reformista de la Iglesia, Chema. Sí, por ahí va todo el comentario, no solamente en España, en toda Europa, en Italia, en España y en el resto de países que son en algunos casos muy, muy católicos, como Francia o como Polonia, por ejemplo, en donde la figura del Papa Francisco es una figura querida en general. Así que el debate que existe en Argentina sobre sus vinculaciones políticas o sindicales o de otro tipo, sociales, en el resto del planeta no son así. Así que la imagen de Francisco, yo creo que es una imagen, la que deja la impronta es de reforma, de una iglesia más cercana a los débiles y a las personas o a los países o a las sociedades más desfavorecidas. Y ya que me das la palabra, te puedo dar unas pequeñas novedades que nos están llegando en este instante desde la sala de prensa del Vaticano, porque nos acaban de confirmar que el cuerpo va a ser trasladado a la Basílica el miércoles 23 por la mañana en las modalidades que establece la Congregación de Cardenales. Así que todo lo que dejó escrito en la guía de los funerales papales, en el libro que fue publicado el 29 de abril del año pasado, el Papa Francisco, se está cumpliendo paso por paso. Y por lo tanto no será mañana martes, que es cuando llegamos nosotros a Roma, sino que será el miércoles 23 por la mañana. Esto significa que va a estar expuesto el cadáver de Francisco en la Basílica de San Pedro el miércoles, el jueves y el viernes, y eso nos lleva a que muy probablemente el funeral va a ser el día sábado por la mañana. Así que esa, digamos, es la última novedad que podemos contar, y también reseñar el titular de Il Corriere della Sera, que tiene muy buena información, ha sido una guía para nosotros durante toda la enfermedad del Papa Francisco, y están publicando que probablemente la causa de su muerte ha sido un ictus esta madrugada. Federico, con la proximidad que tenés y lo que te preguntaba Agustina, ¿no? El interés por saber quién era el hombre debajo de la sotana oscura primero, o de la sotana, los hábitos blancos de Papa. Bergoglio, Jorge Bergoglio, el hincha de San Lorenzo, el que tuvo sus militancias políticas y todo lo demás. Pero individualmente, ¿qué clase de hombre era? ¿Era un tipo fácil de llevar? ¿Era mal llevado? ¿Era de carácter fuerte? ¿Era un hombre que se peleaba fácil?
Muy buena pregunta. El padre era un hombre de un carácter fuerte, firme, pero de permanente diálogo. No se imponía. Digo, en mi caso, cuando me pedía algo, ¿no? Él era mi jefe, yo era su secretario de prensa, pero siempre con un Federico, por favor, ¿podrías tal cosa? ¿Te parece si vemos esto? A tal hora podrías, siempre preguntando, ¿no? Nunca imponiendo. Ahora, cuando era un no, cuando era un sí, era un sí. Una persona que no gritaba, que difícilmente te alzaba la voz, pero si la alzaba sabías que hasta ahí habíamos llegado. Lo mejor era agarrar los papeles y volver a la oficina, pero por lo general no. La verdad que siempre fue... no fue difícil trabajar con él, al contrario, él te allanaba muchas cosas, y siempre muy expeditivo, ¿no? No era de perder el tiempo, reuniones de... sus audiencias eran de 20 o 40 minutos según la persona, pero 20, 40 minutos reloj, con una impresionante, con una puntualidad increíble. Y, sí. La y leyenda siempre dice que él te sabía recibía, todo lo que pasaba él en la te despedía. Argentina. Fede, ¿esto es cierto o es falso? ¿Sabía todo? ¿Estaba informado del minuto? Mira, él estaba informado, a ver, no sé si al minuto, pero sí, él estaba al tanto de todo de lo que pasaba, porque le acercaban determinadas informaciones, porque hablaba permanentemente con amigos, sacerdotes, gente cercana, por la gente que recibía también. Pero bueno, no es que a veces, viste, los argentinos tendemos a pensar que estamos en el centro del universo. Entonces, no es que la Argentina era el centro de su gestión y de su papado todos los días, y lo digo en el buen sentido, no quitándole valor a la Argentina, porque él llevaba a la Argentina en el corazón, pero sí, estaba informado. ¿Lo viste enojado? ¿Lo viste con ganas de pelear alguna vez? Una vez lo discutí con él por cómo teníamos que llevar adelante una situación, y ahí sí me levantó la voz y me dijo, bueno, hasta acá, Federico, basta, y ahí entendí que se había enojado. Pero después no, la verdad que te puedo decir que son infinitas las veces que lo vi preocupado por situaciones de dolor, de injusticia, de cuestiones burocráticas que se trababan, porque él siempre fue muy ágil con las respuestas, ¿no? Y con todo. Entonces, fueron más las veces que lo vi preocupado y ocupado que enojado. Y la pregunta más fuera del lugar del día, pero ¿cómo no hacértela conociéndolo tanto? Francisco Bergoglio, Jorge, era un hombre vinculado políticamente al peronismo, lo fue, lo seguía siendo, le importaba, lo había superado. Mira, él vinculado al peronismo, vinculado a todos los partidos políticos, a él le gustaba la política, y él mismo decía, ¿no? Pero también la política entendida como la forma más alta de caridad, la preocupación por el otro, el bien común, el poder hacer, el gestionar, esa política de chiquitaje, de discusiones, esa política intermediaria de la política que se queda con algo, de la que te pide algo a cambio, no, de esa política no. De la política mediadora sí, y él siempre habló con todos, le dio audiencia a todos, y es cierto, como hablamos acá en la mesa, que a veces no hubo personalidades que recibió que uno dice, pero ¿cómo? Pero bueno, nada, era parte también del ser pontífice, de tirar puentes. Me están escribiendo que fueron también sus alumnos en Santa Fe. Podría haber sido un gran profesor, lo fue, digo, no siguió. Pregunta contrafáctica para despedirte, y como contrafáctica absurda, pero ¿por qué no hacerla? Sí. Vos que lo conociste tanto, si no hubiera sido sacerdote, si no hubiera sido papa, ¿lo ves como un hombre que le hubiera gustado hacer política? Absolutamente, sí.
hubiera sido uno de los grandes estadistas de la historia, no me cabe duda. No tengo ninguna duda. Cómo ejerció el poder siendo papa, a mí me sorprendió. Me lo esperaba, pero me sorprendió por los temas que tocó, por los intereses que tocó, y nunca le tembló el pulso para seguir adelante. Así que no tengo duda que hubiera sido uno de los grandes estadistas. Te tenemos que expresar a vos el pésame sentido, porque sabemos que has tenido una relación casi filial con el padre Jorge, así que podemos imaginar el impacto que habrá sido para vos saber esta mañana, a pesar de que venía ya tan débil, ¿no? Pero hasta ayer, Papa en funciones, en acción, en actividad, dando la bendición, y hoy con la noticia de que ha fallecido. Así que de nuestra parte, de toda la gente de Cadena 3, Federico, gracias por compartir este minuto y nuestro más sentido pésame. Gracias a ustedes, que siempre los escucho, así que gracias y un abrazo grande. Adiós. Es Federico Walsh, es asistente, amigo del Papa Francisco, es el que la leyenda cuenta, y él lo ha ratificado, que cuando se fue a ese cónclave que lo haría Papa, y que estuvieron, no nos olvidemos, ¿no? Estaba Ronnie Vargas allí en la Plaza de San Pedro, en aquella circunstancia, estaba con el padre Javier Sotera, que esta mañana habló temprano con Fernández Echegaray, es quien recibió ese mensaje de decir, nos vemos en unos días, no lo vio nunca más. Fue Francisco y se quedó en Roma para siempre, viajó, pero nunca más vino a la Argentina. Gracias, Miguel. La mesa de café en Siempre Juntos. La mesa de un café era el punto de reunión. En Cetrogar no te pierdas el Cetro Sale con ofertas reales del 21 al 27 de abril. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. Además, este Cetro Sale, compra con envíos gratis a todo el país. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar acompaña tu vida. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.